Muchas gracias, profesor. Hola a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. No voy a introducirme de nuevo porque estuvo muy buena esa introducción. Me llamo Isidora, soy desarrolladora en Fintual y con Geraldine les queremos contar un poco de cuáles han sido para nosotras los desafíos que hemos tenido desarrollando la aplicación web y mobile de Fintual. Entonces, un poco de contexto, ¿qué es Fintual? Somos una empresa de tecnología dedicada a las finanzas, o sea, una startup financiera que le permite a cualquier persona invertir bien su plata en 5 minutos. Y partió como una solución dedicada a las personas que no sabían muy bien cómo invertir. Y a esas personas después se les sumaron las que querían aprender de finanzas y las que ya sabían cómo invertir y que encontraron que Fintual era una mejor alternativa a la que ya tenían. Además, somos la primera startup en Latinoamérica en lanzar sus propios fondos para invertir y también la primera chilena acelerada por Y Combinator. Por otro lado, la tecnología y la automatización de los procesos nos ha permitido ofrecer una inversión con comisiones bajas, sin montos mínimos y 100% online. Y siempre es bueno recordarlo, estamos regulados como institución financiera, tanto en Chile como en México. Y aquí unos datos, partimos el 2020 administrando 44 millones de dólares de 7.000 personas y ahora administramos 450 millones de dólares de más de 48.000 usuarios. O sea, solo el año pasado multiplicamos por 5 el número de clientes y por 7 la plata administrada. Esta es la manera en que se distribuye nuestro equipo. Somos 76 personas de 9 países distintos y este es un número que es más del triple del equipo de inicios del 2020. Y como pueden ver ahí, una gran parte del equipo somos desarrolladores, devs, y del equipo de data. De hecho, casi un tercio de todo el equipo de Fintual somos desarrolladores. Entonces, que obviamente nos vemos como una empresa de inversiones y de finanzas, nuestro core es la tecnología. Entonces, ahora vamos al tema de la presentación. Eh, Quiero aprovechar de decir que si se escucha rara mi voz es porque acabo de, o sea, estuve con COVID hace muy poco y todavía estoy como recuperándome. Pero estas son las expectativas del desarrollo de software. Muchas veces uno piensa que va a estar programando sin parar, infinitas líneas de código, van a pasar todos los tests y el código va a hacer exactamente lo que uno quiere que haga. Pero la realidad no siempre es así. Uno puede sufrir muchas frustraciones, uno a veces lo pasa muy mal porque no entiendes por qué los bugs ocurren y al final uno tiene que trabajar como esa tolerancia a la frustración porque desarrollar es una montaña rusa al final de emociones. Y obviamente no es siempre así como está en las slides, sino que la realidad es un poco de ambas. Obviamente no todo es caos y desesperación, la programación es como un delicado equilibrio entre la frustración cuando algo no te resulta y el éxtasis cuando al final lo logras. Pero el punto al que yo quería llegar es que no todo es perfecto cuando uno desarrolla software y uno se enfrenta a muchos desafíos y problemas en el camino. Y muchas veces cuando uno ve este tipo de presentaciones, las empresas solo muestran las cosas buenas que les pasan y lo que les está funcionando. Pero el cómo se han enfrentado a los problemas y a los desafíos que todavía tienen, creo que también es muy valioso. Así que por eso con Geraldine les vamos a contar sobre 6 desafíos a los que nosotros nos hemos enfrentado en Fintual y a los que de hecho todavía nos enfrentamos en nuestro día a día como desarrolladoras de software. Entonces partamos por los procesos manuales, que en general están presentes en todas las organizaciones y las instituciones y las empresas. En el caso de Fintual, tenemos un equipo de operaciones y es algo que es clave en nuestro negocio. La recepción de los aportes cuando los clientes nos depositan plata, el pago de los rescates cuando los clientes retiran, los traspasos de fondos de otras instituciones o los traspasos de APB, descuentos por planilla, porque son otras alternativas que ofrecemos de jubilación, asignación de montos altos cuando un cliente quiere transferir mucha plata
devoluciones, los cierres de fondos, la contabilidad de los fondos para determinar el valor cuota, etcétera, etcétera. Y todos estos procesos son críticos, al final son operaciones que están en el core de nuestro negocio y que son muy delicadas porque estamos hablando de la plata de nuestros clientes que confían en nosotros y además estamos hablando de toda la contabilidad de nuestros fondos. Entonces ustedes pueden entender la presión cuando alguno de estos procesos es manual. O sea, si yo tengo que asignar plata manualmente a un cliente, por ejemplo, obviamente es muy estresante porque básicamente no me puedo equivocar o puede ser porque puede ser muy grave. Entonces, hay muchos problemas con los procesos manuales. Primero, obviamente quitan tiempo, es una persona que está todos los días o casi todos los días haciendo algo rutinario y que termina siendo muy aburrido, por lo que al final son personas desmotivadas de nuestro equipo, que son muy inteligentes y muy secas y las tenemos haciendo estas tareas que al final lo único que hacen es como chupar tu energía vital. Hay un mayor riesgo a fallas, obviamente, o si es algo rutinario, uno lo empieza a hacer como en piloto automático y es muy probable que después haya un error humano al final. Y lo importante es que como nosotros lo vemos es que si algo falla por un proceso manual, no es culpa de la persona, sino que es culpa de nosotros porque no nos hicimos cargo de controlar los riesgos y hacer este proceso más automático. Obviamente involucra mucho estrés de la persona que está haciendo el proceso manual y además se empieza a concentrar todo este conocimiento en pocas personas. Eso significa que si, por ejemplo, una persona se hace experta en un proceso manual y después se va de la empresa, probablemente perdamos un poco ese know-how que la persona tenía. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este desafío en general? Es automaticemos lo más posible todo. Y obviamente es un largo recorrido, no tenemos todo 100% automatizado. Y en general a veces partimos los procesos manuales para las features. Decimos, ya, vamos a sacar esta feature, vamos a partir haciéndolo manual para salir rápido con ella. Y después vamos evaluando qué tantas personas lo usan, cuánta pega manual involucra, y si esto crece a medida que aumentan los usuarios, es una gran alerta de que es un punto importante para automatizar lo antes posible. Entonces, ese es como nuestro objetivo. Por ejemplo, si hay una pega manual que se tiene que hacer por cada depósito que hace un cliente, es urgente automatizarlo porque los depósitos van a ir en aumento. Por otro lado, si es algo que se hace todos los días, pero no depende del número de clientes o de transferencias o de retiros, tienen menos urgencia. Y si es algo que se hace una vez al año, no es tan terrible que siga siendo manual. Entonces así vamos priorizando qué cosas son las más urgentes de automatizar y qué cosas no. Y como para mostrarles un poco que esta noción es algo un poco core de nosotros, si buscamos en Notion, que es donde tenemos como toda nuestra información, si buscamos automatización, tenemos 691 resultados de proyectos pasados, tarjetas que buscan automatizar procesos que toma el equipo de soporte, ideas. Y obviamente esto es un camino muy largo y es un desafío que me imagino que tienen muchas empresas, porque todavía obviamente tenemos procesos manuales, pero lo importante es que tenemos en la mente esa noción de que deberían minimizarse y que si están quitando mucho tiempo a las personas del equipo, tenemos que cambiarlo. Y para cerrar este punto, de hecho tuvimos un caso en la última instancia en que elegimos los proyectos a desarrollar, en que teníamos que elegir entre un rediseño completo de nuestra vista principal de la aplicación, que tenía mucho trabajo por detrás, que se iba a ver muy bonita, que iba a impactar a muchos clientes, versus automatizar las transferencias de APB, que era un proceso manual, terrible, en que el equipo de operaciones realmente estaba sufriendo. Y en esa discusión, finalmente optamos por las transferencias de APB y dejamos de lado este otro proyecto que era más de cara al cliente, pero priorizamos en este caso como las operaciones más seguras y obviamente el equipo de operaciones más feliz. Ahora, un segundo desafío que nosotros tenemos son los problemas con los bancos, porque obviamente nosotros como Fintual, empresa de inversiones, dependemos muchísimo de los bancos para, primero, detectar los depósitos cuando la gente nos deposita,
para pagar los rescates y para cerrar los fondos y cuadrar bien su rentabilidad, el valor cuota. Y por eso es un problema cuando los bancos tienen mantenciones o cuando se caen o cuando se cae la página. Y además, no sé si ustedes saben, pero los bancos no tienen muy buenas APIs, por lo que no nos queda otra que ser expertos en web scraping. Y básicamente lo que hacemos es escribir código que se mete a las páginas web para sacar los datos directamente de las páginas web de los bancos o de la CMF, o simular que son una persona haciendo clics en los botones para poder obtener la información que necesitamos y que nuestros procesos sean 100% automáticos y que no tenga que haber una persona revisando cada depósito de un cliente. Y obviamente hacer todos estos scrappers es delicado, porque si cambian las páginas de los bancos se caen todos nuestros scrappers. Pero lo importante es que si ustedes quieren hacer esto algún día en una empresa, hay que tener backups. Por ejemplo, en el caso de los depósitos, revisamos entre distintas fuentes para revisar las transferencias que nos llegan y hacer el match correcto entre los depósitos y el usuario. Y ahora el tercer desafío, antes de pasar con la Yeri que les va a contar los siguientes, es la independencia de los desarrolladores de software. Nosotros antes usábamos Scrum y cambiamos nuestra metodología de desarrollo a Shaper para aumentar la autonomía del equipo de desarrollo. Lo que nos pasaba es que con Scrum muchas veces los desarrolladores como que solo tomaban tarjetas del backlog de Trello y se pierde como ese panorama general que el panorama general de lo que tienes que desarrollar y muchas veces no te sientes tan parte de las decisiones, de la priorización de las features. Y con esto, con esta nueva metodología que nosotros usamos, los desarrolladores tienen muchísima más autonomía y muchísima más independencia, porque ¿cómo funciona? Cualquier persona de la empresa puede proponer una idea de desarrollo. Y esta idea de desarrollo, una feature, la escribe en un documento. Y esta solución no tiene que ser ni muy concreta ni muy abstracta. Es, oye, yo quiero hacer esto y más o menos se resuelve así. Y ese documento es el que se le pasa a los desarrolladores. Y los desarrolladores entonces son los que deciden, bueno, para solucionar este problema, cuáles son los pasos que voy a seguir, qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer al final y qué es lo que va a quedar como solo si me sobra tiempo. Entonces, en 6 semanas los desarrolladores tienen completa autonomía de lo que van a desarrollar. Y otra manera en que nosotros atacamos este problema de la independencia de los devs es que cualquiera en la empresa puede proponer cambios, tanto los desarrolladores como los no desarrolladores. Y los puedes proponer si es que son cambios grandes o si es que son cambios chicos. Como pueden ver ahí en la slide, algunos cambios uno puede llegar y proponerlos en un canal de Slack y otros cambios más grandes como features para desarrollar hay que escribirlos con esta metodología que les contaba antes. Pero lo bueno de esto es que podemos tomar decisiones sin tanta burocracia y es bacán además porque tienes un montón de gente inteligente del equipo intentando solucionar los problemas de Fintual y no solo los dueños o los jefes o la gente que lleva más tiempo, sino que cualquiera que tiene una idea la puede proponer y se va a tomar en cuenta de la misma manera. Y ahora los dejo con Geraldine que va a hablar de los siguientes desafíos. Ya. Voy a presentar mi pantalla. Ya, ahí la ven, ¿cierto? Sí. Ya, bacán. Bien, sobre el cuarto desafío que queríamos contarles sobre cómo manejar el crecimiento del equipo de devs. Como les contaba la Isi, Fintual ha crecido mucho en este tiempo. De hecho, yo la próxima semana cumplo 1 año. Y en ese tiempo he visto cómo el equipo se ha duplicado. Y en particular el equipo de devs ha crecido al menos en 10 personas. Entonces, algunas estrategias que han habido para sostener este crecimiento, uno ha sido los mentores. Un mentor para un desarrollador es una persona con el que puedes conversar las cosas que han salido mal, las cosas que han salido bien, cosas que te han hecho trabajar más lento,
como en un ambiente no formal, y eso permite como detectar los problemas temprano y no esperar a que sea algo demasiado grave que explote y que ya no se pueda solucionar. Y otra estrategia súper importante en Fitwel es invertir en las personas. En general es difícil atraer a gente talentosa, y en el caso de los desarrolladores es aún más porque hay demasiada oferta. Y de hecho, bueno, empresas súper grandes como Google o Facebook invierten mucho en que sus desarrolladores estén contentos, porque en el fondo ven el valor de hacer que las personas estén motivadas, contentas, y puedan como invertir su energía y su creatividad en las cosas que les gusten. Bien, eso sobre las estrategias sobre cómo crecer. Y otra cosa súper importante ha sido cómo distribuir los roles dentro del equipo. Nosotros tenemos el concepto de superhéroe, que es una persona que está como 100% atenta a los bugs, a los incendios, de manera que las personas que están desarrollando un nuevo feature puedan estar 100% enfocados en eso y no tengan que distraerse en este tipo de cosas. Y nuestros superhéroes ahora se organizan en familias. Nosotros partimos teniendo un solo superhéroe al inicio de Fintech, cuando yo no estaba. Y luego llegamos a tener hasta 7 roles. Y esto es porque de alguna manera estos roles se han ido como especializando por el crecimiento del producto y por el crecimiento del equipo. Entonces, la gracia de estas familias que tenemos es que tú como que te especializas en este rol y no tienes que entender qué hace cada uno de los superhéroes. Bueno, y nuestra familia se divide como en producto, operaciones y arquitectura. Productos donde el cliente final es como la prioridad. Operaciones son los clientes internos. Y acá está como todos los temas operacionales que les contaba Lacey al inicio. Y finalmente está el equipo de arquitectura, donde sus clientes son como los desarrolladores, y su objetivo es que los desarrolladores puedan crear nuevas features y refactors de una manera fácil. Bien, eso por parte de los superhéroes. Otro desafío súper grande que hemos tenido es sobre cómo manejar nuestro gran monolito. Ocupamos un monolito que, como por definición, es una pieza de software que tiene una sola unidad de deploy, y lo usamos porque era lo que hace sentido para nuestra complejidad y nuestro tamaño. Hay un post súper interesante que les quiero dejar el link después, que se llama Monolith First, de Martin Fowler, donde él sugiere que cualquier como proyecto nuevo debería partir sin microservicios, incluso aunque tú estuvieras seguro que va a ser como realmente complejo para necesitar microservicios. ¿Y cómo lo justifica? Por cómo la productividad avanza según la complejidad. Él dice que al inicio, como poder manejar los microservicios y el comportamiento de este sistema distribuido es súper complejo, y hace que al inicio la productividad sea más baja. Y al inicio en una startup, por ejemplo, tu foco está en encontrar un espacio en el mercado, en cómo capturar a los clientes, entonces necesitas esa productividad para avanzar. Pero dice que si tu sistema empieza a ser muy complejo, va a haber un punto donde va a ser más productivo cambiarte a microservicios. Y nosotros no hemos llegado ahí todavía, pero sí nuestro sistema se ha complejizado y hemos tenido que pensar en una solución para esto. Bueno, Fintech creció muy rápido y junto a eso el código se acopló mucho. Esto provoca que el desarrollo sea más lento, entonces una nueva feature que tomaba tiempo ahora puede tomar el doble o más. También es una posible fuente de errores grande, porque un cambio aquí puede terminar en un cambio ya inesperado que crea bugs. Y también el onboarding es más difícil porque una persona nueva, poder enseñarle como todo el sistema y que entienda todo lo que es Fintech, es mucho más difícil si no está organizado. Y por eso nos fijamos como objetivo el monolito modular. Esto no es algo que esté resuelto, está como en pleno camino. Pero la idea es como cambiar desde el monolito, que es esta sola entidad, y llegar a algo intermedio versus los microservicios, que es como este sistema distribuido que tienes que coordinar y organizar. Y ahí está el monolito modular, que en el fondo es
determinar cuáles son los componentes de nuestro sistema y poder desacoplarlos, poder separar estos componentes. Y esto lo hacemos a través de las herramientas que nos da Rails, que es lo que ocupamos, a través de gemas y engines. Y finalmente, un tema súper importante dentro del desarrollo es cómo lo hago sin romper nada. Y la verdad es que no se puede. Es una triste historia, pero no se puede, y de hecho ayer mientras escribí esta presentación, hubo como errores en Fintual durante un par de minutos. Y bien, no se puede, sabemos que no se puede, pero nuestro objetivo es como cómo llegamos al ambiente más seguro posible, de forma que desarrollar no sea como algo donde tienes como mucho miedo, sino que como confías en la robustez de tu sistema. Entonces, algunas estrategias es, por ejemplo, la integración en el delivery continuo. Nosotros ocupamos, por ejemplo, Circle CI para que después de ciertas acciones, por ejemplo, la creación de un pull request, corran todos nuestros tests, corran todos nuestros linters, entre otras cosas. Entonces, aquí nosotros nos aseguramos que, por ejemplo, ningún pull request pueda ser mediado si es que no pasa los tests unitarios, los tests de integración, los tests visuales, etc. Y acá les quería contar como súper resumido cuáles tests tenemos. Tenemos algunos de seguridad, tenemos, bueno, los test unitarios, los test de integración o de sistema que lo que hacen es simular el comportamiento del usuario en nuestro producto, como cómo serían los clics, cuál sería el flujo que seguiría un usuario, y los test visuales que comparan píxel a píxel una vista después de un cambio, y así nos aseguramos que los cambios de las vistas sean intencionales. Otra herramienta importante que utilizamos en el desarrollo son las Review Apps y staging en particular. Y las Review Apps son versiones más livianas de nuestro producto que reflejan los cambios que nosotros queremos introducir. Y así podemos entonces realizar el como aseguramiento de calidad y probar cómo se vería en el producto final. Otra cosa son los features, que son, en el fondo son flags que te permite apagar o prender una funcionalidad para los clientes. Y esto nos permite, por ejemplo, crear un feature que primero lo probamos dentro de Fintual, luego lo probamos en un grupo de control más pequeño y luego se puede extender, por ejemplo, a todos los usuarios. Y eso te permite como capturar algunos errores antes de que lleguen a todos los clientes finales. Va. Y finalmente, y algo de lo que a mí más me gusta que he aprendido dentro de Fintual es la cultura de los post-mortem, que es aprender humildemente de nuestros errores. Y este post también es súper interesante, es de Google, también me gustaría dejarles el link. Y lo que hace es que luego que hay un error, se escribe como un registro de qué es lo que pasó, cuál fue el impacto, qué fue lo que lo causó, qué acciones se tomaron para solucionarlo y cuáles son las acciones que vamos a tomar hoy para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Y dos cosas súper importantes de esto es que no está enfocado como en culpar a alguien, es blameless, sino más bien está enfocado en las acciones que podemos tomar para que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo aprendemos de esto? Y yo siento que ha sido bien exitoso dentro de Fintual y de hecho se ha extendido a otros teams que no son de desarrollo para también aprender de los errores que se dan en el equipo. Bien, y si tuviera que darles alguna conclusión, les diría que en realidad los desafíos nunca terminan. Y un ejemplo súper claro es lo que está pasando ahora en la pandemia otra vez. Y aunque estos 6 desafíos que nosotros tenemos, yo creo que quizás ninguno está resuelto como 100% cerrado bajo llave. La gracia es que nos podamos adaptar y que el equipo tenga la autonomía para poder levantar soluciones y así, como dentro del equipo, podamos movernos y ajustarnos a nuestras nuevas realidades. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar esto presente. Eso, no sé si tienen alguna duda. No encuentro la vista de...
Sí, feliz que nos hagan todas las preguntas que quieran por el chat o en voz alta. ¿Cómo? Hola, ¿cómo están? Oye, gracias por la presentación, muy buena. Hablando del tema de automatización de procesos, cuando alguien mete su plata a Fintal, ¿ustedes también tienen automatizado invertir al tirar la plata o primero se va acumulando y después se toma una decisión, digamos, de manera manual, por así decirlo? Es una mezcla, porque el usuario lo ve todo completamente automático, tú depositas y después al final del día con el cierre se invierte, pero obviamente por el lado de operaciones, nosotros tenemos que hacer los movimientos entre los fondos, comprar las cuotas y vender las cuotas. Y esa parte no es como 100% automática, obviamente tenemos algunos modelos que nos sugieren cosas al equipo de inversiones, como cuánto uno debería tener, porque obviamente tiene que tener la plata, por ejemplo, para pagar todos los rescates de los usuarios. No puede ser que alguien haga un rescate y no tengas la plata para pagarlo. Entonces, como una mezcla de ambos, y la parte manual tratamos de automatizarla lo más posible, pero igual hay como personas atrás tomando decisiones. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, sí, yo tengo una pregunta. ¿En qué minuto ustedes decidieron pasar desde Scrum a ShapeUp? ¿Y cuáles fueron como los desafíos de eso? ¿Queréis contestar tú, Jay? No, porque no lo viví. Ah, ya. Yo cuando entré, ya esto fue hace como un año y medio. Antes usábamos Scrum, pero yo justo entré cuando tomamos la decisión de cambiarnos. Y básicamente fue, les voy a mandar después un post que pueden leer, pero fue como, oye, Scrum nos está trayendo todos estos problemas, se nos están alargando los sprints, estamos como tomando muchísimas tarjetas y los devs están como poco motivados. Y por otro lado también era como, ya, tengo una tarjeta de mejorar un botón y tengo una tarjeta de hacer todo el onboarding de México, como, ¿qué hago en el product backlog? Como, ¿cuál es más importante? Entonces toda esa como discusión de lo urgente y lo importante era muy difícil con la metodología de Scrum, ¿cachai? Como de qué decido hacer primero. Entonces al final los founders encontraron Shape Up de Basecamp y es un libro, todos lo leímos, tuvimos una reunión y dijimos ya, probémoslo. Y borramos todas las tarjetas, eliminamos Trello y empezamos con ShapeUp nomás. Entonces fue un poco all in, pero también ShapeUp recomienda otras maneras si es que las empresas más grandes tal vez lo quieren probar. Y hasta ahora ha sido muy bacán la experiencia. Llevamos 10 ciclos, en cada ciclo salen 6 equipos más o menos o 5 equipos de parejas de programadores que toman un proyecto grande o 3 proyectos chicos. Y, y básicamente fue así, fue como, oye, tenemos este problema, todo el mundo usa Scrum, pero está esta cosa nueva de Basecamp, usémosla. Así fue más o menos como el proceso. Ya, perfecto. Qué clarísimo, gracias. De nada. Hola, quería hacer una pregunta. Más o menos, ¿cuántos test o linters tienen? Como esos como jobs que tienen que correr antes de que se pueda mergear una rama. ¿Cuántos en número o cuántos tips? En número no sé. Está difícil saberlo, pero intentamos que, al menos los test unitarios, intentamos que, no sé, todos los modelos, todos los controladores, todos nuestros presenters tengan. Entonces, en realidad son muchos. Eso, pero en tipo es más o menos los que les contaba, como los test visuales, los test unitarios, estos test como de sistema, que son los que van a como simular el comportamiento del usuario en nuestro producto, y también los test de seguridad. Creo que esos son todos, no sé si se me pasa alguno. Sí. Ya, dale. Algo importante es Gracias. que son tantos que al principio demoraba mucho en correr y lo que hicimos fue paralelizarlos. Entonces ahora toma mucho menos tiempo
que corran todos porque van como por distintos carriles. Porque si no, uno tenía que esperar como, no me acuerdo, pero era como media hora o más que corriera todo. Oye, y si no están usando Trello, ¿de qué manera organizan como para saber en qué está cada equipo o el avance semana a semana? Bueno, usamos la plataforma de Basecamp, pero yo entiendo que ellos sugieren que dentro de tu proyecto como que tú puedes ver cómo organizarte. Pero en Basecamp nosotros como que definimos los scopes del proyecto, que son como partes que son como contenidas y completas. Y ahí vamos viendo cómo formarlas y también nosotros como que vamos reportando nuestro avance semanalmente en una única reunión de toda la empresa, donde vamos como contando como qué se hizo, qué fue lo más importante, qué tan cerca estamos, pero la base es la plataforma de Basecamp. Ahí creamos nuestros to-dos y nuestros scopes. Sí. Y algo que ellos mismos sugieren es que uno ya define estos scopes que dijo la Yeri y los grafica como en un cerro, que es así. Entonces, ese hill chart, que así le puso Basecamp, más o menos muestra cómo estás tú en el desarrollo, pero no de manera como de cuántas cosas ya completaste, sino que realmente como un cerro. Y dicen, mira, si estás como subiendo el cerro, estás recién como en ese proceso de entender el problema, de saber qué código tienes que tomar y probablemente estás muy perdido y no sabes qué hacer. Pero cuando llegas a la punta de este cerro con tu scope, ya tienes todo claro y ahora es mucho más rápido llegar y desarrollarlo nomás. Entonces, cuando los puntos que nosotros mostramos al resto del equipo están al lado izquierdo del cerro, es como, oye, esto está con mucha incertidumbre, todavía estoy cachando qué hacer, pero cuando están al otro lado es, oye, ya lo estoy desarrollando y ya va a salir y ya va a estar listo. Hola, tengo una duda. Usted hablaba como de que a lo largo como del proyecto al principio como que convenía una arquitectura como no enfocada en los servicios y después quizás ir cambiándose a poco por ejemplo también uno podría tener la duda si es que no sé, entiendo que ustedes trabajan con Rails y Rails puede ser como un poco escalable, entonces sería bueno quizás partir con Rails y después no sé, quizás cambiarse a otro framework, lenguaje quizás como más escalable, como cómo ustedes pueden vivir los cambios, cómo lo han hecho, como porque al final puede ser como quizá partir la plataforma un poco de cero, como reestructurar muchas cosas, como cómo ha sido eso con ustedes. No sé si quieres responder tú, Isi. Ah, sí. En verdad, hay como... Lo que pasa es que Fintual cuando partió con Platanus, que no sé si lo conocen, pero es una startup también de desarrollo de software, y todos sus proyectos los hacen en Rails porque te dan esa... Como el gran beneficio que tiene para startups es que te permite salir muy rápido al mercado. Y lo que contaba la Yeri, o sea, cuando eres una startup y quieres partir, quieres sacar las cosas muy rápido. O sea, ojalá que tú escribí un código, lo mergeáis y pasa a producción y lo puedes probar al tiro con el usuario y si el usuario no le gustó, lo cambias al día siguiente. Y cuando te empiezas a complicar, o sea, esto al menos lo que dice Martin ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Fowler. Martin Fowler dice, oye, ¿para qué te vas a complicar antes? Cuando empiece a agarrar complejidad tu aplicación y cuando realmente lo necesites, ahí va a valer completamente la pena trasladarse porque además vas a tener un equipo mucho más grande y probablemente con mucha más experiencia. Entonces, más que nada, la decisión son todos como trade-offs, como si prefieres salir más rápido y tener menos complejidad, puedes usar un monolito en Rails. Pero después, si necesitas más complejidad, a escalar mucho más y tener como que al final cuando ya es inmanejable es un buen momento para cambiar. Pero igual no es como que nosotras con la Yeri tomemos la decisión, es algo que como que ya estaba decidido cuando nosotras llegamos al equipo y hasta ahora es como uno se adapta nomás. Ya, perfecto, pero ustedes siguen trabajando con Rails. Sí, Sí, seguimos trabajando con Rails. Sí, y sobre lo que tú decías sobre en algún momento transicionar,
Bueno, esto de desacoplar el código y tener como monolito modular es como parte del camino, y si en algún momento decidiéramos que ya necesitamos usar, no sé, microservicios, por ejemplo, lo podríamos separar ahí. Si es que necesitáramos que un componente estuviera en otro lenguaje, en otro framework, ahí sería mucho más fácil hacerlo. Pero ahí como dependería de cuánto crezcamos en el camino. Ya, bacán. Muchas gracias. Hola. Tengo una pregunta. Ujú. Es una metodología como que te recomienda para ocuparse con los Ay, no escucho. para ocuparla ya. No se escucha. ¿Podrías subir un poco a tu micrófono, por favor? O escribirlo en su defecto. Hola, Sí. hay una pregunta en el chat que decía cómo manejan la ciberseguridad, porque como manejan la plata de gente, seguramente están propensos a recibir ataques o ese tipo de cosas. ¿Cómo lo manejan? Sí, yo veo dos cosas. Por un lado tenemos como un equipo un equipo no tan grande, de un par de personas que están trabajando en eso y se preocupan de eso. Y también tenemos como un concurso de hackers, de alguna manera. Nosotros ofrecemos como recompensa a hackers externos que encuentren vulnerabilidades en nuestra página. Y se les paga de acuerdo como a el impacto que tienen, y nuestro equipo de seguridad se preocupa de como solucionar esos errores. Entonces, de alguna manera también estamos desafiando como constantemente a que la gente pueda encontrar errores en nuestro sistema. Em, ¿Hay alguna pregunta del chat? ¿Me escuchó? Sí. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta que a ustedes como desarrolladoras, ¿qué tanto les toca como interactuar, tomar decisiones de cosas como la arquitectura del software, como, no sé, el manejo de los servidores, como ese tipo de cosas? ¿Hay como un equipo como más especializado en eso o ustedes como que interactúan con eso? ¿Cómo funciona? Mira, yo siento que va a depender harto de tus intereses, como que si es algo que te gusta, siempre hay espacio como para conversar estos temas, para tomar estas decisiones. Y en particular ahora se está formando como esta familia de arquitectura, que su foco está en que los desarrolladores puedan hacer como las cosas fácil, que también como que de alguna manera va a tomar como estas banderas. Pero en general yo siento que, bueno, pero en general somos como un solo equipo, no hay como un equipo que haga solo eso y no se preocupe de nada más. Entonces depende de tu motivación, si es que tú te quieres sumar a estas como decisiones o no, de qué tanta experiencia tienes. En mi caso particular yo siento que no tengo tanta experiencia en eso, entonces como que en general no me he sumado tanto a ese tipo de conversaciones, pero depende de tu gusto y de lo que como tú sientas que puedes aportar. Y para complementar, nosotros usamos Heroku, entonces como que eso hace bastante más fácil todo el proceso de DevOps, deploy, etcétera. Entonces no tenemos como que estar calculando cuántas máquinas necesita nuestra aplicación. Entonces por eso todos los desarrolladores como que hacemos como lo mismo, y como decía la Yeri, si a ti te gusta meterte para hacer mucho más, meterte en temas de performance, lo puedes hacer, pero no hay un equipo de eso. Perfecto, muchas gracias.
Yo de nuevo, ¿ahora se escucha bien? Sí, súper. Ya. Tenía una pregunta respecto a Shape Up, que ustedes igual lo implementaron ya cuando el proyecto estaba más avanzado, pero mi pregunta es como si ustedes lo recomiendan, dado su experiencia, como para un proyecto que está recién partiendo, o ya es más una metodología para ocuparla cuando ya el proyecto está más avanzado. Es una buena pregunta. Yo siempre digo que ShapeUp depende como del contexto de la empresa. Diría que es más fácil implementarlo cuando es una empresa más, un equipo más chico, más acotado. De hecho, en Basecamp son como 50 personas, creo, en total. Em, pero si estás recién partiendo, no te sabría decir. Yo creo que todo es un poco como de prueba y error. Igual si te metes a revisar el libro de ShapeUp en el anexo, tiene como tips de cómo empezar y cómo adaptarte según tu tamaño. Entonces, tal vez yo recomendaría como leer eso, porque claro, nosotros ya estábamos más o menos formados y lo que salía eran como features nuevas que nosotros queríamos implementar en la página, no era como hagamos un shape de empezar la aplicación, ¿cachai? Ya, Y gracias. ahí está levantando Agustín, que está levantando la mano. Sí, hola. Sí, primero, gracias por la presentación. Y segundo, tengo una duda respecto a cómo ustedes manejan la deuda técnica. No sé si quizás es un tema para ustedes que ya está más establecido y quizás ya solucionaron gran parte de su deuda técnica. Y si ShapeUp se hace cargo de esto. Me pregunto en especial porque donde me tocó hacer la práctica igual era un tema, o sea, como saber priorizar si seguir avanzando en features o hacernos cargo de las cosas que sabíamos que no eran tan buenas prácticas y teníamos que solucionar y al final era como, si no lo solucionamos ahora va a ser como una bola de nieve que va a seguir creciendo, pero al mismo tiempo no podemos dejar de seguir añadiendo funcionalidades, entonces sería bacán conocer su experiencia con ese tema. Gracias. Sí, bueno, diría que estamos lejos como de tener ese tema completamente resuelto. Y, y como cualquier persona puede proponer cambios o un shape, entonces existieron shapes que fueron solo de un refactor, solo de resolver esta deuda técnica. Y también está en el trabajo como de transmitirle a la empresa qué tan importante era para que hayan salido elegidos. Y además, ahora con la formación de la familia y en particular la familia de arquitectura, también tiene como harta autonomía y como recursos de personas para decir, ya, tenemos que avanzar en este refactor o en esto como resolver esta deuda. Ahí también ahora están hay como recursos puestos en eso. Pero no es algo que tengamos resuelto y que no tengamos que hacer nunca más. Sí, y solo para complementar, cuando uno decide los proyectos que se van a realizar, hay como 4 personas que en general se trata que tengan 4 visiones distintas para decidir qué es lo que hacemos. Y muchas veces cuando están estos shapes de, oye, esto es como una deuda técnica importante, tenemos que atacarlo ahora, generalmente esos shapes salen porque la empresa sabe, aunque no todos sean desarrolladores, que el que exista esta deuda técnica solo nos perjudica a los devs y también perjudica al producto porque al final hace mucho más lento todo el desarrollo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Agustín, como puedas, le das sí, por favor, para bajar la mano. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Había una pregunta en el chat que decía, ¿tienen un estimado de cuánto les tomó aproximadamente tener la primera versión del producto abierta al público? Y la verdad no estoy muy segura, pero no te sabría decir, como que lo podría preguntar y después te digo.
pero sé que se conocieron como el 2016 los founders, y nosotros tuvimos nuestros fondos por primera vez como el 2018, pero antes Fintual partió sin fondos propios, entonces como que fue todo un proceso. Gabriel, hola, buen día. ¿Tienes una pregunta? Sí, quería saber si es la primera vez que trabajan en una startup y cómo comparan su experiencia con otra startup o con una empresa ya establecida. Como desde el punto de vista del desarrollador, ¿qué cosas similares o diferentes encuentran? A mí me ha tocado trabajar antes en startups, hice mi práctica en una y luego trabajé un año en otra startup y ha sido bien diferente porque en mi experiencia anterior era una startup que estaba como en un estado más inicial y de hecho fuimos a lo más 10 desarrolladores. Entonces todavía estábamos como buscando nuestro espacio en el mercado y de hecho hubieron como algunos pivotes de ideas. Entonces, para mí fue harto el cambio porque yo ya entré a una organización que ya estaba más formada, que tenía como un equipo súper sólido de desarrolladores. Entonces, eso fue bastante diferente, pero lo veo como que estábamos en etapas distintas igual. Eso por mi parte. Yo solo, o sea, este es mi primer como trabajo, así que no, pero hice mi práctica en Platanus, pero en verdad son muy parecidos y de hecho compartíamos oficina y todo. Obviamente lo distinto es que Platanus lo que hace es hacer productos de software para clientes, entonces vas todo el rato cambiando de proyecto y tienes que hacer el setup de miles de repos distintos y tienes como una contraparte. Y eso es muy distinto en Fintual, que al final tenemos como un producto y al final uno se encariña como con un proyecto y obviamente como que depende de qué tal vez te gusta hacer más a ti. A mí me gusta más esto, como tener un producto porque lo veo como que sabes mucho mejor cuáles son los problemas que tiene y se te pueden ocurrir mejoras y al final es como tuyo, ¿cachai? Obviamente nosotros hacemos cosas para los clientes, pero uno también es como responsable de las cosas que puede mejorar y que puede hacer. Hoy les quería preguntar, ¿como cuántos desarrolladores son, más o menos? 22. 22. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? Chicas, yo tengo una consulta. ¿Cómo viven ustedes el proceso de una vez que el software ya está productivo y ya han subido sus cambios y ocurre un bug? Porque en el fondo el bug para ustedes y como empresa financiera involucra a Lucas, entonces es como bien directo el impacto que tiene de repente un error que pudiesen cometer. ¿Cómo se vive al interior de Fintual eso? El error que ocurre cuando ya es algo que está productivo, lamentablemente no fue posible atraparlo en los procesos de testing, de QA, como esa parte más operativa, ¿cómo la viven? Yo creo que depende de cuándo se dé, porque si es, por ejemplo, dentro de nuestro ciclo de building, igual nosotros como que vamos lanzando cosas de a poco. Entonces, si es dentro de ese ciclo, de seguro lo toma el equipo que lo está haciendo. Después del ciclo de building vienen unas semanas de cooldown y ahí como que uno intenta de alguna manera hacer como el circuit breaker y como despegarse un poco de lo que se creó. Y ahí es cuando llegan los superhéroes como a actuar. Los superhéroes, o Batman en particular, como que se preocupa de resolver estos bugs. Entonces, de alguna manera, con tus desarrollos pasados, como que tú no estás amarrado 100% a eso, como que de todas maneras uno quizás ofrece ayudar
o dar como algunas pistas, pero como que no estás amarrado a tus desarrollos pasados, de alguna manera. Y también... No, del no. Perdón. Y también lo que contaba la Jerry de los post-mortem es clave cuando pasan estos bugs. O sea, obviamente no queremos que pasen, pero si hay un bug importante, si involucra a los clientes, obviamente hay que tomar acciones y hay que escribirle al cliente. Y de alguna manera, obviamente, tenemos que compensarlo o algo así. Diría que no han pasado como tantos así bugs que hagan, por ejemplo, perder la confianza de los clientes en nosotros ni nada, pero lo importante es que no está esa como noción de culpar al desarrollador. Entonces, como que los bugs pasan, uno hace todo lo posible porque no pasen, pero como que uno toma una responsabilidad como de equipo nomás, no de la persona. Claro, y algo que quería agregar sobre esto como de desapegarse de los proyectos, tampoco es uno como que diga, es problema de Batman, como ya no me va a afectar a mí, porque estos roles van rotando. Entonces tú también estuviste con la capa de Batman y tú entiendes lo que se siente y de alguna manera también empatizas con esos roles. Súper. Oye, una preguntita corta. ¿Qué pasa si Batman no se la puede? Si Batman va y Batman en su momento, quizás la capa de Batman, bueno, ustedes dicen que lo dijeron que fueron con el desarrollo más experimentado, pero supongamos el caso de que, o no sé si a lo mejor no les ha pasado, que Batman no se la pudo y que en ese caso que pide ayuda, le pasa la capa a alguien más. ¿Cómo trabajan en sus casos? Bueno, Batman trabaja con un Robin. En realidad, en teoría como que Batman prioriza las issues y Robin es más quien las resuelve, como que a él no lo desconcentran. Pero sí ha pasado que Batman no se la puede. De hecho, yo he sido Batman 2 veces y me ha pasado más de una vez. Y ahí como que las personas, no sé, si se cae Fintual, todos los desarrolladores igual se evocan a eso. Como si hay algo tan grave como eso, van a ver siempre manos. Si son cosas menos graves, entonces igual tienen más tiempo para preguntar o para pedir ayuda a los que tú sabes que conocen de eso. Así que en realidad nunca realmente estás solo. Sí, siempre vaya a tener el apoyo de los devs si lo necesitas. Y si es algo así como se cae la página, uno tira un rollback nomás y como que uno primero ve si es que tal vez puede salir rápido con el fix, pero si necesita más investigación, un revert o un rollback nomás y se investiga con más tiempo. Entonces, no es como que tengas que encontrar la solución ahí mismo. Perfecto, gracias, chicas. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, mientras tanto, no me queda más que agradecerle a ustedes, chicas. Creo que es súper valioso lo que les han comentado a los chicos. También son tecnologías, metodologías que a ustedes les han funcionado súper bien. Entonces, creo que es súper valiosa esa experiencia que ustedes les pueden aportar, ¿ya? Así que desde ya los dejo agradecidos. Parece que ya apareció una pregunta en el chat, ¿o no? Sí, ahí vi. Sí. No sé cuál de ustedes quiere responder. Ya, la pregunta es como de cómo ha sido ser mujeres en el área. Podemos contestar las dos. Yo creo que así aportamos distintos puntos de vista. Yo creo que obviamente somos muy pocas mujeres en la especialidad y me encanta que cada vez seamos más porque me parece muy urgente cerrar la brecha de género en STEM, especialmente en computación, porque esta especialidad al final es como el futuro o el presente y va a ser la profesión como más demandada por lejos y que probablemente va a tener mayor demanda y mayor remuneración, entonces no puede ser que las mujeres como que no sean parte de eso. Pero yo no he visto en mi propia como
como de mi experiencia personal, que me haya sentido como impedida a ser una buena desarrolladora solo por ser mujer. Y yo creo que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad para esta especialidad, así que eso es bacán, como las mujeres que lo que he estudiado es que hay menos mujeres en computación por los sesgos y los estereotipos de la especialidad, entonces es importante que cada vez seamos más mujeres que muestren que no son más que eso, como sesgos y estereotipos y que somos igual de capaces para esto. No tengo nada que agregar en realidad. Súper bien explicado. Ya, Agustín, vi que levantaste la mano. Sí, hola de nuevo. Yo tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que expusieron hoy día, pero siempre... Uy, dejé de escuchar. Yo también, ¿o no? No, déjate de escuchar, se dejó de escuchar. ¿Ahora me escuchan? Sí. Y ahora mejor. Ya. No sé dónde me perdí, pero voy a partir de nuevo. Que Fintual se ha hecho muy famoso también por hartas políticas laborales que son como muy, no sé, empáticas, así, por así decirlo, con sus trabajadores. Y quisiera saber si como que todas esas políticas nuevas que han sacado han venido desde ustedes, o sea, el equipo de desarrolladores o cualquier otro equipo que tengan, o es simplemente porque tienen como founders que están demasiado conscientes de, no sé, de la calidad laboral o del bienestar mental, por así decirlo. Y si es que vienen ustedes, ¿cómo pueden transmitir esos deseos? No sé, llegar a tener 7 semanas de vacaciones, eh, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? Es por curiosidad nomás, yo sé que no tiene mucho que ver con la charla de hoy. No, bacán la pregunta. Mi impresión es que es principalmente impulsado por los founders, como que ellos tienen de alguna manera una visión que también le transmiten al resto del equipo. Y bueno, y también ahora hay un equipo de personas que se preocupa específicamente de que estemos bien y estemos contentos y funcionando bien. Y pensaba que, bueno, como que parte de los founders nos transmiten esto y ahí de alguna manera uno va entendiendo como si hay algo que me hace bien, que yo creo que va a ayudar al desarrollo, como que va a ser válido que lo pida. Pero no sé si algo que a uno se le ocurre como por intuición, porque uno lo que piensa de la empresa es que te van a decir que no, que como que si requiere gastos no tiene sentido. Entonces, mi impresión es que depende más de eso, como que nos hayan dado la como tranquilidad o seguridad de que si algo nos hace bien y le hace bien a Quintual va a estar bien. Es algo como que se nos transmitió igual. Sí, y con respecto a tu pregunta de cómo lo hacemos si tenemos 7 semanas de vacaciones, obviamente requiere como harta coordinación y es como un desafío igual grande, pero una de las razones o no sé si era las razones, pero algo que comentó Pedro cuando nos dijo esto de ahora tenemos 7 semanas de vacaciones es, no puede ser que haya una persona que sea como tan indispensable para el equipo que no se pueda como tomar su tiempo completamente desconectado. Entonces, es importante que los desarrolladores así compartamos todas las tareas y más que nada hay que avisar antes de cada ciclo si te vas a tomar vacaciones para poder asignar bien los proyectos y que no quede ninguno cojo y que obviamente si eres equipo de soporte puedas tener un reemplazo o te tomes vacaciones cuando te toque ser builder y no cuando estás de soporte. Pero más que nada es comunicación y coordinación. Perfecto, muchas gracias. Oye, quería saber si es que nos podrían mandar los links de las metodologías que utilizan y del post-mortem. Ahí tal vez al chat o no sé. Sí, yo creo que se los mandamos después a Alex, los que nos faltan, que creo que son todos los míos, y así se los Eso transmito. podríamos hacer, mandarlos todos juntos y ahí después el profesor se los manda. Sí, o sea, si pueden, adjúntenlo en la presentación y así después dejamos todo publicado. Dejamos el video, dejamos la presentación y en la presentación que incluyan los links de interés, que también hay
algunos artículos que se ven súper interesantes, así que ideal. Bacán. Vale, gracias. Ahí levanto la mano María Luisa. Hola. Yo también quería hacer una pregunta que no sé si tiene tanta relación con la presentación, pero también para conocer la empresa. De que me gustaría saber si ustedes están relacionados también como con el tema de las finanzas o aprenden sobre eso en el trabajo, o ustedes solo se encargan en verdad como de desarrollar. Súper buena pregunta. No sé si quieres responder tú o... Como quieras. Bueno, parto yo. Sí, tenemos que saber sobre finanzas. Y bueno, una de las causas es que en el equipo todos responden el chat. Entonces todas las personas responden las dudas, o sea, todos en el equipo respondemos las dudas que las personas, los clientes de Fintel puedan tener. Entonces ahí tenéis que estar súper al día sobre el producto, sobre, no sé, la regulación, sobre las cosas, cómo funcionan. Y eso, bueno, hace que no solo como que tengamos que entender sobre finanzas, sino que también nos vayamos poniendo como en el lugar del cliente y sintamos como sus propios dolores. Y eso es bacán porque nosotros como desarrolladores podemos como, tenemos todas las herramientas para solucionarlo o para trabajar en eso. Eso por una parte. Sí, y por otro lado, yo por ejemplo estuve muy metida en un proyecto que era para llevar la contabilidad a nosotros de los fondos. Y ahí me tocó, o sea, mezclar programación y contabilidad al 1000%. O sea, programamos los asientos contables de nuestros fondos, ¿cachai? Entonces, obviamente, al menos para mí es bacán, que soy industrial computación, como que me encanta porque es un buen mix, como realmente aplicado. Y tenéis que estar al día, como dice la Yeri, siempre porque tenéis que contestar cualquier cosa que te pregunten. Bueno, gracias.